Era una fría noche de invierno cuando María y su novio Pablo decidieron acampar en el bosque cercano a su ciudad. Habían planeado este viaje durante meses y estaban muy emocionados de pasar un fin de semana romántico en la naturaleza, lejos del bullicio de la ciudad. Luego de instalar su carpa y prender una fogata, se sentaron a asar malvaviscos mientras charlaban. Pablo, qué hermosa noche, ¿no crees? Es tan tranquilo y pacífico aquí. María, sí, fue una excelente idea venir a acampar. El cielo se ve increíble con todas esas estrellas. Pablo, y la luna llena le da un toque terrorífico al bosque, como de película de horror. María, ay, no me asustes. Sabes que luego no puedo dormir. Pablo, no te preocupes, amor, yo estoy aquí para protegerte. María, mi héroe. Se dieron un tierno beso cuando de repente escucharon un extraño ruido proveniente de los árboles. Pablo, ¿escuchaste eso? María, ese sí, sonó como un lamento. Pablo, debe ser algún animal del bosque. No le des importancia. María no estaba muy convencida, pero trató de ignorarlo. Pasaron otra hora contando historias de terror y riéndose cerca de la fogata hasta que el sueño los venció. A mitad de la noche, María se despertó abruptamente. Tenía la extraña sensación de que alguien los observaba. Miró a su alrededor pero no vio más que sombras proyectadas por los árboles. Decidió despertar a Pablo. María, Pablo. Pablo, despierta. Pablo. ¿Qué pasa, amor? María, hay algo ahí afuera. Pude escuchar ramas crujir, como si algo se estuviera acercando. Pablo se sentó en su bolsa de dormir, convencido de que la imaginación de María le estaba jugando una mala pasada. Pablo, debe haber sido algún animalito. Vuelve a dormir. Cuando estaban por acostarse nuevamente, el sonido de una rama partiéndose resonó en el silencio de la noche, demasiado fuerte para ser un animal pequeño. María, ay, no. ¿Escuchaste eso? Algo nos acecha, Pablo, tengo miedo. Pablo, tranquila, iré a ver qué es. Tú quédate aquí. Pablo salió de la carpa con una linterna en mano. Alumbró los árboles buscando algún indicio de peligro, pero no lograba ver nada extraño. Los minutos pasaban y Pablo no regresaba. María sintió pánico, ¿y si algo le había pasado? Juntó valor y decidió ir a buscarlo. María, ¿Pablo? Pablo, ¿dónde estás? Pablo. De la nada, la linterna de Pablo rodó hacia sus pies desde la oscuridad. María sintió deseos de gritar. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la carpa buscando refugio. En ese instante, la fogata parpadeó y pudo distinguir una enorme sombra moviéndose entre los árboles. La sombra emitió un gutural gruñido y se abalanzó hacia ella con los brazos extendidos. María nunca había gritado tan fuerte en su vida. María corrió con todas sus fuerzas hacia la carpa, con la sombra persiguiéndola de cerca. Logró entrar y cerró la cremallera tras ella, jadeando de terror. Fuera se escuchaban pesados pasos y respiraciones ahogadas. La sombra rasguñaba la tela de la carpa, tratando de abrirse paso al interior. María buscó desesperadamente el cuchillo que Pablo guardaba en su mochila y lo empuñó fuertemente, decidida a que, si la criatura entraba, lucharía por su vida. De repente, todo quedó en silencio. Ni siquiera los grillos se atrevían a romper la quietud de la noche. María aguzó el oído en la penumbra, esperando escuchar algún indicio del paradero de la criatura. Luego de lo que pareció una eternidad, María reunió valor para asomar la cabeza fuera de la carpa. No vio nada sospechoso, solo los árboles meciéndose suavemente con la gélida brisa. ¿Se habría ido? ¿Estaría acechando entre las sombras? María necesitaba encontrar a Pablo, no podía dejarlo a merced de ese ser desconocido. Armada con el cuchillo, salió completamente de la carpa y susurró con voz temblorosa. María, ¿Pablo? Soy yo, María. Por favor, si estás ahí responde, tengo mucho miedo. El silencio fue su única respuesta.
De repente, la fogata volvió a parpadear y proyectó la imagen de un rostro demacrado y ensangrentado. María reprimió un grito. Era Pablo, gateando hacia ella, arrastrando una pierna rota. «Pablo, María, ayúdame». María corrió a socorrerlo, con el cuchillo aún firme entre sus manos. No lograba comprender qué había sucedido. ¿Y si ese ser infernal aún andaba cerca? Tenía que pensar rápido o morirían todos. Ayudó a Pablo a recostarse en el interior de la carpa y revisó su pierna herida. La tenía en carne viva, como si hubiera sido mordida por una bestia salvaje. Pablo temblaba de dolor y sus dientes castañaban sin control. María sostuvo su mano con fuerza, tratando de consolarlo. Sentía que enloquecería del terror, pero no podía derrumbarse cuando Pablo la necesitaba. «María, tranquilo mi amor, estamos juntos en esto. No dejaré que nada te pase, lo prometo». «Pablo, ¿no viste lo que había ahí afuera? Sus ojos rojos inyectados de sangre. Las garras filosas rasgando todo a su paso. Esa cosa no es humana, María». De la impresión, María dejó caer el cuchillo, haciendo un estruendoso sonido metálico en el piso de la carpa. Sobresaltada por el ruido, María recogió rápidamente el cuchillo. Sabía que el sonido podría traer a la criatura hacia su escondite. Abrazó con fuerza a Pablo, quien no dejaba de temblar de dolor y frío. Debían pensar qué hacer ahora. Estaban aislados en medio del bosque, sin señal de celular, con una bestia acechándolos y con Pablo gravemente herido. La situación se tornaba más sombría a cada momento. María sintió deseos de llorar, pero se contuvo para no preocupar más a Pablo. Secó el sudor de su frente con un paño y le susurró palabras tranquilizadoras mientras curaba como podía la herida sangrante de su pierna. Cada pequeño ruido hacía que el corazón de María se sobresaltara. El graznido de un búho, el rechinar de las ramas meciéndose con el viento, temía que en cualquier instante esa criatura regresara a atacarlos. Pasaron un par de horas en vigilia y alertas. Pablo finalmente se había quedado dormido, vencido por el agotamiento y el dolor. María lo arropó con una manta, pero siguió sin poder conciliar el sueño. De repente, rasguños en la tela de la carpa rompieron el silencio. La criatura había regresado y trataba de entrar de nuevo, emitiendo aullidos espeluznantes. María despertó sobresaltada a Pablo para huir de ahí cuanto antes. Salieron de la tienda de campaña y corrieron a través del bosque lo más sigilosamente que pudieron, esperando no ser detectados por el monstruo. Cada paso era una tortura para Pablo, quien se esforzaba por contener los quejidos de dolor. Su pierna ensangrentada dejaba un horrible rastro por donde pasaban. María lo sostenía como podía, animándolo a seguir adelante. Los aullidos resonaban cada vez más cerca, la criatura estaba siguiendo su pestilente aroma. De la desesperación, María y Pablo se internaron aún más en la espesura del bosque, sin saber que se dirigían justo a la boca del lobo. Un enorme barranco apareció frente a ellos, deteniendo su huida. Estaban atrapados al borde del precipicio, con la criatura a punto de darles alcance. No había salvación posible. Detrás de ellos la impenetrable oscuridad del bosque, delante una caída segura hacia las fauces de la muerte. María abrazó fuertemente a Pablo, mirándolo a los ojos con profundo amor y tristeza. Lágrimas bañaban el rostro de ambos mientras escuchaban los pesados pasos acercándose desde las sombras. «No hay escapatoria, mi amor, ese monstruo nos atrapará», sollozaba María sin esperanzas. «No digas eso, aún hay una salida», dijo Pablo señalando el vacío del barranco. «Si saltamos, moriremos nosotros antes de darle el gusto de destrozarnos». María observó aterrada la infinita oscuridad bajo sus pies. Sabía que Pablo tenía razón, la muerte era preferible a ser despedazados por esa abominación infernal. Los arbustos se agitaron con violencia frente a ellos cuando de pronto surgieron los ensangrentados ojos rojos que Pablo describiera. La criatura se abalanzaba hacia ellos emitiendo ensordecedores alaridos. Sin pensarlo más, Pablo tomó con fuerza la mano de María. Intercambiaron una última mirada de amor eterno y salieron corriendo hacia el abismo, tomados de la mano para nunca soltarse, ni siquiera en los brazos glaciales de la muerte.
Sus desgarradores gritos se apagaron conforme caían al vacío, ante la infernal mirada de la criatura, que aulló frustrada al perder a sus presas. A la mañana siguiente, las autoridades hallaron los destrozados cuerpos de la joven pareja al fondo del barranco. Sus manos aún se encontraban entrelazadas en un último gesto de infinito amor. La espeluznante noticia recorrió los medios locales. Nadie conocía al responsable de tan atroces muertes en extrañas circunstancias. Los investigadores no hallaron rastros de algún animal salvaje ni de ningún otro humano en la escena. Era un completo misterio. Lo que todos ignoraban es que una siniestra criatura aún rondaba aquel bosque en busca de nuevas víctimas, aguardando pacientemente entre las sombras a que incautos caminantes invadan su territorio para apagar brutalmente sus insignificantes vidas. Y así, la leyenda del horror del Monte Tenebroso continuaría creciendo con el paso de los años, entre historias de campistas desaparecidos y macabros hallazgos que hacían temblar al más valiente. A raíz de estas espeluznantes muertes, los pobladores de los alrededores decidieron vedar el acceso al Monte Tenebroso, colocando señalizaciones que advertían a los visitantes del peligro mortal que acechaba entre los árboles. Solo los lugareños más osados y temerarios se aventuraban ocasionalmente, rifle en mano, decididos a dar caza al misterioso criptoide. Uno de estos valientes era el guardabosques Enrique, encargado de patrullar el área desde hacía casi 20 años. Conocía como nadie los senderos y rincones del monte y había sido testigo de varios sucesos inexplicables, extraños aullidos llegando con el viento, huellas enormes entre la maleza que no pertenecían a ningún animal nativo, árboles totalmente arrancados de raíz como por una fuerza descomunal. A pesar de todo, Enrique jamás había logrado ver al ente en cuestión, esquivo como una sombra, letal como una pantera. Se internaba de noche entre la espesura determinado a resolver el misterio, sin importarle arriesgar su propia vida. Su obsesión llegó a alejarlo de todos sus seres amados, su ex esposa acabó por dejarlo luego de suplicarle por años que abandonara la peligrosa búsqueda. Pero Enrique no descansaría hasta hallar la verdad. Cargaba consigo una vieja grabadora para registrar cualquier evidencia y su confiable rifle por si necesitaba defenderse. Recorrió incansable cada rincón del Monte Tenebroso tras las escasas pistas. Hasta que una fría noche de diciembre escuchó claramente una serie de desgarradores alaridos que lo hicieron sobresaltar. Sin dudarlo, corrió hacia el lugar presuroso, grabando todo. Los aullidos provenían más adelante, cada vez más fuertes, estremecedores, su corazón casi salía del pecho por la emoción cuando por fin lo divisó. Una enorme y musculosa criatura cuadrúpeda que pasó fugaz entre los árboles, emitiendo gruñidos espeluznantes. Enrique corrió desesperado tras ella apuntando con su rifle hasta que una rama lo hizo tropezar violentamente, arrojándolo al suelo. Su grabadora salió disparada entre los matorrales. Antes de que pudiera recuperarse, una amenazante sombra apareció sobre él tapándole la escasa luz de luna. Solo alcanzó a gritar horrorizado cuando la bestia se abalanzó sobre su cuerpo destrozándolo por completo entre sus fauces, tiñendo la tierra con su sangre aún caliente. Al cabo de varios días lo hallaron, o lo poco que quedaba de él, junto a su rifle intacto y una vieja grabadora, que luego revelaría los peores sonidos del inframundo. Los forenses determinaron que las heridas habían sido provocadas por un animal salvaje grande tamaño oso, pero nadie en el pueblo creyó esta versión. Sabían muy bien qué clase de mal habita en las entrañas del Monte Tenebroso, acechando eternamente entre las sombras.